lo que podría habernos sorprendido hace 50 o incluso 20 años, la idea de colonizar Marte, cultivar órganos artificiales, vehículos no tripulados. En este momento vamos a compartir una noticia que sorprenderá incluso a los habitantes modernos de la Tierra, y hace unas décadas la habrían tomado como una cita de una novela de ciencia ficción. Así que lo más probable es que nosotros vivamos dentro de un agujero negro, y en esta enorme burbuja, junto a nosotros, hay esferas de Dyson construidas por civilizaciones altamente desarrolladas. ¿Qué te parece este giro, Gable? Suscríbete. Los agujeros negros son objetos aterradores y casi inexplorados. El conocimiento sobre ellos se parece a fragmentos dispersos con los que intentamos armar un tapiz monumental. En esencia, todo lo que se sabe sobre los agujeros negros es el hecho de su peligro mortal. Las enigmáticas y oscuras vorágines son cuerpos muy masivos que, en sentido literal, se han hundido en el tejido del espacio, deformándolo considerablemente. La segunda velocidad cósmica o velocidad de escape en el caso de los agujeros negros es mayor que la velocidad a la que viaja la luz. Es decir, ni siquiera los fotones de luz pueden escapar del horizonte de eventos, una línea imaginaria que, una vez cruzada, no permite regresar. Pero ¿cómo terminó la Tierra dentro de un agujero negro? Si asumimos que la teoría es correcta, como lo hicieron los físicos de la Universidad de Rhode Island, de inmediato se hace evidente lo absurdo de ese escenario. Los agujeros negros son tan masivos que pueden distorsionar y deformar enormes estrellas, atrayéndolas poco a poco hacia su abrazo mortal. De nuevo, no se puede olvidar el proceso de espaguetificación, por el que necesariamente pasan los objetos absorbidos por el voraz agujero negro. Pero si la Tierra sobreviviera incluso a esta prueba, terminaría en la región de la singularidad dura. En esas condiciones, nuestro planeta sería un pequeño objeto de gran densidad, donde teóricamente no podría desarrollarse la vida. Por eso, la teoría de que un agujero negro abordó la Tierra alguna vez no debe tomarse en cuenta. El sentido común indica que debe descartarse. ¿Existen hipótesis alternativas? Sí, y una de ellas dice que nuestro planeta se formó originalmente dentro de una bestia negra. Prepárense. Ahora intentaremos sacudir los cimientos de las ideas astrofísicas sobre las que se basa la astronomía. La hipótesis fue propuesta por físicos de la universidad mencionada anteriormente y dice lo siguiente: el Big Bang es una singularidad de agujero negro que detonó, es decir, el agujero se comprimió hasta que explotó, dando origen al universo en el que vivimos ahora. Pero el problema es que el universo materno de este agujero negro debería tener dimensiones aún más increíbles, porque al igual que el nuestro contiene miles de millones de estos objetos. Esta teoría se llama cosmología de Schwarzschild, en analogía con el radio de compresión del mismo nombre. Según él, cualquier objeto puede comprimirse tanto que se convierte en un agujero negro. Por ejemplo, para la Tierra, ese radio equivale al de una caja de cerillas. Es decir, resulta que los universos, como vasos infantiles apilables, pueden existir uno dentro de otro. Entonces, ¿es posible salir de uno a otro? Eso es poco probable por la razón de la que hablamos antes. Un agujero negro, incluso si es el universo de alguien, no puede ser abandonado por nada en este mundo, excepto por la radiación de Hawking. Pero esa es otra historia. En esta etapa del desarrollo tecnológico no podemos probar esta teoría, pero teóricamente el escenario es posible, al menos porque nuestro universo, al igual que un agujero negro, tiene un horizonte de eventos, más allá del cual, incluso con telescopios modernos como el James Webb, no podemos mirar. Como alternativa a la cosmología de Schwarzschild, existe el modelo del universo burbuja. Sus partidarios creen que en algún momento, como resultado de la separación caótica de la materia colapsante dentro de un agujero negro, pudo haber surgido nuestro universo. Es decir, no alcanzó la singularidad, sino que, al contrario, comenzó a expandirse desde una especie de protuberancia que rebotó dentro de la cavidad. Otra prueba de que vivimos dentro de un agujero negro es la rotación recientemente descubierta de las galaxias del universo temprano. Este fenómeno fue descubierto por el telescopio James Webb. Las galaxias de las que estamos hablando aparecieron apenas 300 millones de años después del Big Bang y resultó que giran en la misma dirección.
Esto llevó a los científicos a observar el fenómeno con más detalle y, como resultado, publicaron investigaciones detalladas en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Los astrónomos no esperaban descubrir una sensación. El monitoreo del universo con un telescopio innovador estaba dirigido a estudiar el proceso de formación de galaxias y el crecimiento de agujeros negros de enormes masas. Durante las observaciones, la comunidad científica esperaba sorpresas, como la rotación visible de las galaxias, todas en la misma dirección. Antes se pensaba que no debía haber una dirección uniforme para todos los cúmulos estelares, pero se descubrió que 40 galaxias giran en sentido contrario a las manecillas del reloj y 60 en el mismo sentido. En total, se investigaron alrededor de 270 galaxias, una cantidad suficiente para sacar ciertas conclusiones sobre por qué se observa este fenómeno. Una de las razones es la posibilidad de que nuestro planeta se encuentre dentro de un agujero negro. Sin embargo, tales conclusiones ponen seriamente en duda las teorías existentes sobre el cosmos, revelando claras lagunas en nuestro conocimiento. Otra explicación de este fenómeno podría ser el efecto Doppler. En ese caso, sería necesario recalibrar la medición de distancias en el universo para evitar más imprecisiones. En todo caso, los mejores científicos buscan explicar la paradoja. Las investigaciones continúan. Pero, ¿qué pasa si la primera opción es correcta? El entorno de las galaxias indica que nuestro hogar es un agujero negro. ¿Existe alguna posibilidad de averiguar indirectamente el tamaño del universo global en el que se encuentra este agujero? Supongamos que la Tierra está dentro de un capullo del tamaño del sistema solar. Por cierto, un matemático de la Universidad de Massachusetts ya lo supuso. ¿Cuál fue el resultado? Si esa afirmación fuera cierta, los habitantes de la Tierra seguramente habrían notado las rarezas de un espacio tan limitado. Por ejemplo, se observaría visualmente la rotación de un agujero negro por todas partes, y surgirían efectos de distorsión del tiempo y la materia. Para esto ni siquiera haría falta salir de la Tierra. En un viaje de Berlín a Londres, los pasajeros serían sometidos regularmente a la espaguetificación. Efectos tan evidentes serían difíciles de no notar. Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser el capullo que encierra la Tierra? Lo más probable es que sea del tamaño de nuestro universo. Da miedo imaginar la escala del conglomerado parental. Aún más aterrador es cómo suena el agujero negro que nos rodea. Es sorprendente cómo vivimos dentro de este infierno y ni siquiera lo sospechamos. Por cierto, la teoría de que la Tierra está ubicada dentro de un agujero negro ayuda a resolver el problema de la desaparición de la información que cae en el vórtice. Esta paradoja dejó perplejos a los astrofísicos durante muchos años. Si la teoría de que nuestro universo está ubicado dentro de un agujero negro es correcta, entonces la información no desaparece. Simplemente se almacena en otro lugar. Es como transferir yottabytes de datos de una memoria USB a un disco duro. ¿Existen desventajas en estas suposiciones? Por supuesto, y la primera de ellas es la falta de pruebas observables. Quizá puedas sugerir cómo comprobar la teoría experimentalmente. Lamentablemente, los científicos aún no pueden hacerlo debido a la escala inimaginable del campo de estudio. Es difícil aceptar la idea de que todo este tiempo hemos estado viviendo en un agujero negro. Nos resulta difícil, especialmente si imaginamos cuántos objetos, además de nuestro modesto planeta, se encuentran en este espacio. Esos sistemas estelares, cúmulos de galaxias y anomalías con nebulosas. Finalmente, el gran atractor y el muro de Hércules Corona Boreal, cuyo tamaño llega hasta los 10.000 millones de años luz. Pero aquí está lo interesante. ¿No habrá entre estas megaestructuras construcciones artificiales como por ejemplo la esfera de Dyson? Para empezar, vamos a la teoría. La esfera de Dyson es una estructura astroingenieril creada con el objetivo de obtener energía o de organizar espacio adicional para la vida de los colonos. Por supuesto, hasta ahora es un proyecto hipotético, ya que el objeto tendría que ser construido alrededor de una estrella o de un agujero negro. No se trata solo de que, según la escala de Kardashev, solo una civilización tipo 2
podría construir un monstruo tecnológico así. Ni siquiera llegamos al primer tipo. Aquí existe otro problema. ¿Qué planeta en el sistema solar destaca especialmente entre sus vecinos? Obviamente es Saturno, debido a los anillos que rodean su impresionante cintura. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver nuestro gigante gaseoso aquí y cómo está relacionado con las esferas de Dyson? La relación es directa. Antes, al estudiar Saturno, se pensaba que su anillo era un cuerpo sólido y continuo, pero Christian Huygens, matemático y astrónomo holandés, fue el primero en suponer que los anillos están compuestos de diminutas partículas. De lo contrario, la gravedad de Saturno simplemente los habría destruido. ¿No ves la conexión entre la esfera de Dyson y los anillos de Saturno? Sin duda, una megaestructura así con el tiempo correría la misma suerte que un anillo sólido: la destrucción inevitable. Se evaluaron motores muy potentes de uso continuo para regresar la esfera o el anillo a su lugar, pero esos son detalles. Sin embargo, en realidad, la construcción no tiene que parecer esfera o anillo. Puede ser un enjambre. Recuerda la película Geotormenta, pero ¿existe algo parecido en nuestro universo? Resulta que ya se han encontrado candidatos. En mayo de 2024 se publicó un estudio titulado Proyecto Hefesto, en el que los científicos dieron a conocer resultados sorprendentes. Físicos de Italia y Suecia analizaron datos de 3 telescopios y alrededor de 5 millones de estrellas. Entre tantos astros, hallaron objetos con exceso de radiación infrarroja, lo que indica la posible presencia de alguna megaestructura alrededor de una o varias estrellas. Lo notable es que los científicos de estos países trabajaron por separado, pero los resultados de sus investigaciones coincidieron, lo que genera aún más confianza en la información presentada. ¿Qué fue lo que descubrieron los astrofísicos? A una distancia de 900 años luz de la Tierra, hay enanos rojos que deberían ser mucho más tenues que el Sol, pero brillan 60 veces más. ¿Por qué? Según los científicos, el exceso de radiación infrarroja proviene de un objeto desconocido que cubre la estrella aproximadamente en un 15%. Se trata de una megaestructura bastante caliente cuya temperatura, según se supone, es de unos 400 grados Celsius positivos. Quizá no sea una esfera, sino un enjambre de Dyson, pero el hallazgo sigue siendo importante. ¿No podrían estas desviaciones ser causadas por procesos naturales? Por supuesto que sí. Un efecto similar lo produce un disco protoplanetario caliente, pero aquí hay una incongruencia. Las enanas rojas de las que hablamos son bastante antiguas, así que es poco probable que todavía se estén formando planetas jóvenes a su alrededor. También podría ser un fenómeno natural que aún no conocemos, o una galaxia que por casualidad se encuentra en la línea de visión. Creemos que es posible y las esperanzas están en el telescopio James Webb. Precisamente en el futuro, él debe realizar investigaciones espectroscópicas adicionales y averiguar qué es exactamente la fuente de la radiación infrarroja, si es un material artificial o natural, para así probar o refutar las teorías mencionadas. ¿Saben en qué? Estamos completamente seguros de que, a pesar de las predicciones sobre la desaparición de muchas profesiones, como sucedió con los faroleros, cocheros, ascensoristas y telefonistas, los astrónomos definitivamente permanecerán en la Tierra. Después de todo, tendrán trabajo para varios siglos por delante. ¿Cuánto sabemos sobre el espacio? A nosotros, personas del siglo XXI, nos parece que sabemos mucho. Ningún rincón del universo puede escapar a nuestra atención y pensamos que ya entendemos cómo funciona el mundo, pero ¿es realmente así? A veces el universo nos da una lección más, presentándonos nuevos enigmas. Eso pasó justo en el otoño pasado, un año loco. Los científicos descubrieron un planeta cuya existencia misma pone en duda la visión habitual que tenemos sobre la evolución y la vida de los objetos cósmicos. Como saben, el cielo estrellado nunca pasa desapercibido para los habitantes de la Tierra, equipados con satélites y telescopios. Uno de ellos es el satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, diseñado para buscar exoplanetas y sistemas planetarios fuera del sistema solar. Los objetivos de este programa, llevado a cabo por un grupo internacional de astrónomos, son sumamente ambiciosos. En primer lugar, se trata de buscar exoplanetas similares a la Tierra,
que en el futuro podrían convertirse en un posible hogar para la humanidad. El programa ya ha descubierto muchos tipos de planetas que no se parecen a los que hay en nuestro pequeño sistema solar, pero en septiembre de 2020 los científicos vieron algo completamente único. Y no se trata solo de un exoplaneta, sino de todo un mini sistema planetario que en teoría no debería existir. ¿De qué se trata? Cuando los astrónomos observaron el tránsito de NASATESS en la constelación de Draco, a unos 80 años luz de nosotros, algo inusual llamó su atención. Era un objeto enorme, ubicado casi pegado a una enana blanca poco brillante y girando a su alrededor a una velocidad increíble. Para saber si era una estrella o un planeta, los científicos estudiaron la radiación infrarroja del objeto con el telescopio espacial Spitzer. El resultado sorprendió a los científicos. No solo resultó que el objeto era un planeta enorme llamado UD 1856b, sino que los científicos descubrieron que era frío y no ardiente. ¿Qué se puede esperar de un planeta que se acercó tanto a una estrella? El límite superior de la temperatura de WD 1856 es de solo 17 grados Celsius, lo cual es comparable con la temperatura de la Tierra. Imagínate, un planeta que está prácticamente pegado a una estrella casi muerta tiene una temperatura fresca y cómoda para los humanos. Además, el tamaño de WD 1856b es comparable al de Júpiter y es hasta 7 veces más grande que su estrella moribunda. El propio enano blanco no es muy grande, es solo un 40% más grande que la Tierra. Para imaginar cómo se ve esta pareja, basta con imaginar la Tierra orbitando alrededor de la Luna, aunque en proporción, el enano blanco es aún más pequeño que su planeta. Admitan que es un espectáculo sorprendente, pero eso ni siquiera es lo más extraño. WD 1856. B está tan cerca de su estrella que un año ahí dura solo 34 horas terrestres. Eso es más de 60 veces más rápido que el tiempo que le toma a Mercurio dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Cómo puede un planeta estar tan cerca de una estrella y tener una temperatura tan baja? ¿Por qué aún no ha sido destruido por la radiación radioactiva? La pregunta sería válida si estuviéramos hablando de una estrella común como nuestro Sol. Pero con las enanas blancas la situación es completamente diferente. ¿Qué son exactamente? Enanas blancas es uno de los destinos finales de la evolución de aquellas estrellas cuya masa no es suficiente para convertirse en estrellas de neutrones. Para ello, una estrella debe tener al menos 10 veces la masa del Sol. Las pequeñas solo tienen un destino. En el proceso de constantes reacciones termonucleares de nucleosíntesis, que es la principal fuente de energía de las estrellas, tarde o temprano llega una etapa en la que la estrella se expande y se convierte en una gigante roja. Su temperatura baja en ese momento y, durante las siguientes reacciones de fusión, la gigante roja se enfría más y en algún momento la estrella expulsa su envoltura exterior, compuesta de gas, perdiendo alrededor del 80% de su masa y deja tras de sí un núcleo de plasma con una masa enorme y una gravedad muy fuerte, el cual se convierte en una enana blanca. Él, a su vez, también sigue su propio camino, enfriándose cada vez más y perdiendo brillo. ¿Significa esto que las enanas blancas son lo suficientemente frías como para que los planetas puedan coexistir tranquilamente a una distancia tan corta? No hay ninguno cerca de ellos. Un año antes del descubrimiento de WD 1856b, los investigadores que trabajaban con el telescopio Observatorio Europeo Austral descubrieron una enana blanca caliente rodeada por un disco de gas de acreción y un planeta medio destruido cerca de la estrella. Al analizar la radiación de la enana, los científicos hallaron elementos inusuales en su espectro que formaban un disco alrededor de la estrella. La conclusión era obvia e ineludible. Partículas de hidrógeno, oxígeno y azufre giraban alrededor de la enana blanca. Es la evaporación de un planeta similar a Neptuno que está demasiado cerca de su vecino y se destruye bajo la influencia de la gravedad y una radiación radiactiva lo suficientemente potente. La enana blanca literalmente evapora y destruye el planeta, atrayendo las partículas con su poderoso campo gravitacional, y el mismo destino poco envidiable, lamentablemente, aguarda a los planetas del sistema solar en un futuro lejano. Así que WD 1856b
no es en absoluto el primer planeta que orbita una enana blanca, no es único, para nada. El planeta del que hablamos antes está prácticamente destruido por su estrella, pero WD 1856b se encuentra en perfectas condiciones y no tiene intención de desintegrarse ni evaporarse. Es el primer planeta de este tipo descubierto por los científicos. Parecería obvio, la enana blanca que destruye a su compañera es demasiado caliente, mientras que el vecino WD 1856b, que según los cálculos de los científicos tiene al menos 10.000 millones de años, es bastante viejo y frío. Y no solo no puede dañar al enorme planeta, que a pesar de su tamaño, es mucho más ligero que él, sino que ni siquiera puede calentarlo lo suficiente. Entonces, ¿cuál es la contradicción y el misterio para los científicos? La pregunta es, ¿cómo logró WD 1856b sobrevivir a la transformación de una gigante roja en una enana blanca que siempre va acompañada de una poderosa explosión y la expulsión de gas? Normalmente, cuando una estrella expulsa sus capas exteriores, se libera una energía tan poderosa que todos los objetos cercanos son destruidos, y sus restos pueden ser atraídos por el fuerte campo gravitacional del núcleo estelar expuesto. De alguna manera, WD 1856b se acercó mucho a su enana blanca y logró mantenerse intacto, dijo Andrés Vanderburgo, profesor asociado de astronomía en la Universidad de Wisconsin-Madison. El proceso de formación de enanas blancas destruye los planetas cercanos, y todo lo que después se acerca demasiado normalmente es destrozado por la enorme gravedad de la estrella. Todavía tenemos muchas preguntas sobre cómo WD 1856b terminó en su posición actual y logró sobrevivir. Pero si WD 1856b logró sobrevivir, ¿significa eso que la Tierra también tiene una oportunidad de no hacerse pedazos cuando nuestro Sol sufra esa misma transformación sombría dentro de muchos miles de millones de años? Tal vez todo depende de la masa del planeta. Si la Tierra tuviera el tamaño de Júpiter, podría sobrevivir. Lamentablemente, no es así. Desafortunadamente, la existencia de WD 1856b no prueba en absoluto que un planeta pueda sobrevivir a la explosión de una gigante roja, especialmente porque, incluso si de alguna manera no fuera destruido, a WD 1856b le esperaría el mismo destino que al planeta del que hablamos antes. Sería calcinada y destruida poco a poco. Para una enana blanca, joven y caliente, esto solo significa una cosa. En el momento de la explosión de la gigante roja, WD 1856b debía estar al menos 50 veces más lejos de su distancia actual de la estrella, y solo mucho después migró hacia la enana blanca. ¿Cómo sucedió esto? Es evidente que, a pesar de su poderosa gravedad, el núcleo estelar no podría haber atraído hacia sí un objeto tan lejano y masivo. Las hipótesis que proponen los científicos al respecto son numerosas y variadas. El caso más probable está relacionado con varios otros cuerpos del tamaño de Júpiter, cercanos a la órbita original de WD 1856b, señaló Julieta Becker, investigador científico de 51 Pegasi B, en el área de planetología en el Instituto de Tecnología de California, Caltech, en Pasadena. La influencia gravitacional de objetos tan grandes puede fácilmente causar la inestabilidad necesaria para empujar el planeta hacia adentro. Pero por ahora, todavía tenemos más teorías que datos, lamentablemente, así que solo nos queda especular sobre cómo WD 1856b terminó en su lugar. Sobrevivió a la explosión de una gigante roja, logró resistir la radiación de una joven estrella de plasma o hizo un viaje muy largo y misterioso hasta terminar en la órbita de una enana blanca. Los científicos planean obtener nuevos datos sobre este misterio con la ayuda del futuro telescopio espacial James Webb. Por ahora, solo nos queda esperar noticias y reflexionar sobre lo poco que aún sabemos acerca de cómo funciona este mundo. En 1950 se publicó Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, pero ¿habría imaginado el autor que su título tomaría un matiz menos fantástico? Después de solo unos 70 años, millones de personas siguen las noticias de Marte. Y hoy tengo para ustedes una noticia candente.
temperatura de menos 90 grados directamente del mar marciano de Acidalio. Entonces, como ya sabemos, el 18 de febrero de 2021 aterrizó el rover Perseverance. Otro motivo de orgullo para los científicos fue el descubrimiento de un verdadero campo de piedras. Por supuesto, ahora los terrícolas ya pueden ver una foto panorámica de las rocas marcianas. Es difícil para el trabajador operar en tales condiciones, pero no se preocupen. Las ruedas de Perseverance están diseñadas para mucho más. Le dan al rover un agarre de bulldog en el duro paisaje marciano gracias a motores individuales en cada rueda, radios y tubos de titanio y un total de 48 tacos para el terreno. Claro, las rocas de 40 centímetros no le representan problema. Y eso no es todo. Las dos ruedas delanteras y traseras están equipadas con motores de giro, lo que garantiza que el rover pueda girar 360 grados, evitando así que patine. Ojalá Traxxas implementara esa tecnología. Esto es tan increíble que asombra el genio de los científicos y diseñadores del aparato. Pero ¿por qué pierden tantas células nerviosas cada día? Pues porque cualquier persona talentosa se preocupa por su creación. Cada paso, cada caída es una experiencia emocional para ellos. Espero que mi canal sea visto por quienes realmente se apasionan por este tema y los misterios del universo, no solo de su planeta natal. ¿Y tú crees en las palabras de Vanga? Encontrarán vida en el espacio y quedará claro cómo apareció la vida en la Tierra. Al conocer el cosmos, aprendemos más sobre nosotros y nuestro hogar, la Tierra. Pero volvamos al protagonista de nuestro reportaje, el rover Perseverance, o mejor dicho, a su pupilo, el drone Ingenuity. Fue precisamente él quien hizo que sus creadores se pusieran bastante nerviosos. El primer vuelo del dron debía realizarse el 8 de abril, pero luego se pospuso para el día 11. Pero lamentablemente, a quienes siguen las crónicas marcianas, el Departamento de Prensa de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio les informó que el vuelo no ocurriría antes del 14 de abril. ¿Qué pasó entonces si hace poco Perseverancia envió a la Tierra una excelente selfie con el dron? Todo fue culpa del software que falló. La cobertura de Wi-Fi sin contraseña en Marte aún es deficiente y la actualización fue muy lenta. Creo que se puede perdonar a los especialistas por ese error, ya que la atmósfera enrarecida de Marte es solo una fracción de la atmósfera de la Tierra. En esas condiciones cualquiera se confunde. Por suerte, el software ya está actualizado y la dirección de Ingenuity es conocida como se esperaba. El pequeño que pesa solo 1.8 kilos tiene dos potentes hélices coaxiales de 1.2 metros de diámetro que giran a 2.500 revoluciones por minuto. Por cierto, antes del aterrizaje del rover Perseverance en la superficie del planeta rojo, otro rover llamado Curiosity celebró un aniversario especial. Este veterano, que es en realidad un verdadero laboratorio químico autónomo, llegó a Marte el 6 de agosto de 2012. En su misión ha creado un archivo de paisajes marcianos y sigue enviando el pronóstico del clima a la Tierra. Esperamos que Perseverancia repita el éxito de su colega y trabaje igual de eficientemente, aunque no es un hecho. Recientemente, Internet se llenó de imágenes del rebelde rojo. Miles debatían las fotos enviadas por el rover, donde se observa un arco iris. ¿Pero realmente puede aparecer un arco iris en Marte? Por supuesto que no. En la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, explicaron la inusual imagen de Marte. El arco iris surge por la luz reflejada en gotas de agua, pero aquí no hay suficiente agua para condensarse y hace demasiado frío para que sea líquida. Este arco es un destello de la lente. Pero entonces, ¿cómo se pueden explicar estas extrañas huellas en la superficie marciana? Espero sus teorías en los comentarios. La verdad es que no hace mucho, Perseverancia alegró a sus creadores con el éxito de un experimento único, revolucionario para toda la humanidad. Como se sabe, la tarea principal del rover es recolectar suelo marciano y buscar rastros de vida biológica. Pero el incansable trabajador logró extraer el primer oxígeno de la atmósfera del planeta rojo, según datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Este increíble éxito se hizo posible gracias a un dispositivo muy compacto llamado Experimento de Utilización de Recursos de Oxígeno en Marte, o MOXIE para abreviar. Con su ayuda se extrajeron 5.4 gramos de oxígeno,
cantidad suficiente para aproximadamente 10 minutos de soporte vital para un astronauta. El aparato solo tardó 1 hora, pero la preparación del experimento tomó 2 horas. ¿Pero acaso eso importa cuando la fantasía se convierte en realidad? Tal vez no fue en vano que Yevgeny Dolmatovsky, autor de Letras Famosas, nos prometiera que en Marte florecerán manzanos. Por supuesto, este es solo el primer paso, pero es muy prometedor. Es posible que el tiempo en que las personas puedan disfrutar de atardeceres y amaneceres azules en Marte ya no esté tan lejos. Sí, por la atmósfera dispersa, los amaneceres y atardeceres en este planeta son muy diferentes a los de la Tierra. Por cierto, en Marte el oxígeno es esencial tanto para que los astronautas respiren como para el combustible de cohetes, así que el viaje solo de ida al planeta rojo se cancela. Transportar 50 toneladas de oxígeno y 14 de combustible para cohetes de ida y vuelta con 4 astronautas sería una tarea imposible para los especialistas. Ahora, la producción de combustible directamente en el lugar ya no parece tan fantástica gracias a la muy prometedora tecnología innovadora Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Su principio es separar los átomos de oxígeno de las moléculas de dióxido de carbono. Por suerte, en Marte hay suficiente, 96%. ¿Existe un límite que nosotros, la humanidad, nunca cruzaremos? ¿Hay lugares a los que nunca llegaremos, por más que lo intentemos? ¿Cómo resultó si existe? Incluso con la ayuda de increíbles métodos de ciencia ficción, estamos atrapados en un enorme bolsillo del universo y en la materia que hay dentro de él. Entonces, ¿cuántos universos existen realmente y hasta dónde podrá la humanidad adentrarse en su profundidad? Al mirar el cielo nocturno, parece que vemos cómo las estrellas nacen y mueren una y otra vez en un ciclo que parece infinito, pero así es. Imaginen la Vía Láctea de hasta 200.000 años luz de diámetro y con entre 90 y 450.000 millones de estrellas. Responda a la pregunta, ¿cuántas estrellas nacen aquí en un año? ¿Millones? En realidad solo unos 3. Sorprendidos, solo 3 estrellas al año. El 96% de todas las estrellas que han existido en el universo ya han nacido. Y estamos viviendo en el ocaso de la era de formación estelar, ahora habitamos en el nuevo comienzo del fin del universo tal como lo observamos. Además, la formación de nuevas estrellas seguirá desacelerándose. Pero eso no es todo. Resulta que el universo se está alejando de nosotros. Además, la Vía Láctea no está sola. Junto con Andrómeda y más de 45 galaxias enanas forman el Grupo Local, una región con un diámetro de aproximadamente 9 millones de años luz. ¿Podrías considerar esto como nuestro vecindario galáctico? A partir de aquí, más de un centenar de grupos de galaxias como el Grupo Local conforman el supercúmulo Laniakea, que a su vez es solo uno entre una enorme cantidad de supercúmulos. En total, actualmente existen aproximadamente más de 2 billones de galaxias que conforman el universo, tal como lo vemos en este momento. Lamentablemente, aunque viajáramos a la velocidad de la luz, serían unos 93. Las galaxias que vemos en este momento ya no se pueden estudiar, por lo que todas esas galaxias ya están fuera de nuestro alcance. Esto se debe a cómo las galaxias comienzan su existencia a partir del Big Bang. En resumen, cerca de 10 a la menos 36 segundos tras el Big Bang. El joven universo era como una burbuja de energía muy pequeña, pero no era completamente homogénea. Algunas partes eran un poco más densas que otras, lo que en el futuro tuvo consecuencias importantes. Durante la inflación cósmica, el universo observable se expandió velozmente de una pequeña esfera a billones de kilómetros en una fracción de billonésima de segundo. Esto sucedió tan rápido que todas esas pequeñas diferencias de densidad se estiraron desde tamaños subatómicos hasta distancias galácticas inimaginables. Y solo por eso el universo visible está formado por regiones más y menos densas. Los bolsillos del universo están llenos de un poco más de materia que el espacio que los rodea. Pero al final, incluso esta breve pero increíblemente poderosa inflación terminó. Las fuerzas gravitacionales intentaron juntar y unificar todo. El Grupo Local es nuestro hogar en el vasto universo, pero a gran escala, más allá de los bolsillos comprimidos, la expansión del espacio no se detuvo. Nuestro Grupo Local está rodeado de materia, pero ninguna estructura o galaxia está unida a nosotros gravitacionalmente. Cuanto más se expande el universo,
mayores se vuelven las distancias entre nosotros y otros focos de gravedad, pero lo peor es que el universo está acelerando su expansión. Aún no entendemos por qué sucede, por eso creamos varias hipótesis sobre la energía oscura. Puedes imaginarlo como algún tipo de efecto invisible. Ayuda a la aceleración de la expansión del universo, así que todo lo que necesitamos saber ahora es que el universo se está expandiendo cada vez más rápido. Esta expansión implica que hay un horizonte cosmológico a nuestro alrededor. Todo lo que está más allá de sus límites comienza a moverse con respecto a nosotros a una velocidad mayor que la de la luz. De aquí se deduce que todo lo que sucede más allá del horizonte es irremediablemente inaccesible y difícilmente lo será alguna vez. No podremos interactuar con ello. Esto es similar al horizonte de eventos de un agujero negro. 93 galaxias que vemos hoy ya lo cruzaron y se perdieron para siempre. Pero un momento, si de ninguna manera podemos interactuar con ellas, ¿por qué todavía podemos observarlas? Aquí es donde debemos agradecer a la luz. Y aunque la velocidad de la luz es la forma más rápida de viajar por el universo que conocemos, aún necesita negar los cortes de tiempo para poder recorrer la distancia de un punto a otro. La luz de billones de galaxias cruza el horizonte y nos llega cada segundo, porque al emitirse estaban más cerca. Estudiamos su pasado y entendemos su posición en esos tiempos. De esta manera, el universo visible es literalmente más grande que el universo con el que podemos interactuar. En cierto sentido, el universo nos escribe una historia increíble, mostrándonos fenómenos que ahora nos serán para siempre inaccesibles. Solo podemos observarlos durante un largo periodo de tiempo cuando su luz llega a nuestros telescopios. El universo, observado en tiempo real, todavía está creciendo. Es realmente impresionante darse cuenta de esto. Todos los focos del universo fuera del grupo local algún día cruzarán nuestro horizonte cosmológico. Cuando eso ocurra, su luz ya no nos llegará y desde aquí desaparecerán en la oscuridad. En cada instante 50.000 estrellas cruzan el horizonte y desaparecen. Desde que iniciaste este video, unos 20 millones de estrellas se han ido para siempre de nuestro alcance. Entiendo, pero si el 93% del universo visible está más allá del horizonte cósmico y perdido para siempre, aún debería haber un 7% dentro de nuestro alcance. Eso por un momento son todos los cúmulos de galaxias a menos de 19.000 millones de años luz. Por ahora todavía se están alejando, pero muy lentamente, así que físicamente podemos intentar alcanzarlos, aunque las posibilidades disminuyen con cada segundo que pasa. Lo que está a más de 6 millones de años luz se está alejando de nosotros. Pero los grupos de galaxias más que cercanos se alejan mucho más despacio. Por eso hay una ventana temporal para llegar hasta ellas incluso a la velocidad de la luz. El viaje hasta el grupo de Mofeya y el cúmulo de galaxias más cercano fuera del grupo local nos tomaría 12 millones de años. Supongamos que si alguna civilización increíblemente avanzada intentara hacer esto, su inevitable esfera de influencia podría expandirse a cientos o miles de galaxias. Podemos afirmar que los humanos no harán ese viaje, al menos no con tecnologías cercanas a la vanguardia científica. Para la humanidad, el grupo local es la estructura más grande de la que alguna vez formaremos parte, ya que incluso viajar entre las estrellas de este grupo sería un logro de proporciones colosales. A medida que la energía oscura aleja el resto del universo de nosotros, el grupo local se irá uniendo cada vez más estrechamente. Todas sus galaxias grandes y pequeñas se unirán, fusionándose en una sola galaxia elíptica gigante con el curioso nombre de Andrómeda Láctea o Mlecómeda. Este proceso incluso podría romper enormes nubes de gas y, por un tiempo, reactivar la formación de estrellas. Y esa única luz será muy deseada, porque en algún momento las galaxias fuera de la Mlecómeda estarán tan lejos que serán demasiado pequeñas para poder verlas. Una vez que eso suceda, ninguna información fuera del grupo local será visible nunca más. Para nosotros, el universo desaparecerá del campo de observación visible. Un ser nacido en el lejano, muy lejano futuro, en la Mlecómeda, pensará que el universo consiste solo en su propia galaxia. Cuando miren hacia el espacio vacío, solo verán aún más vacío y oscuridad. No verán la radiación cósmica de fondo, no podrán saber sobre el Big Bang. Tal vez no tengan la oportunidad de saber lo que nosotros sabemos hoy.
La naturaleza del universo en expansión, cuándo comenzó y cómo terminará. Podrían pensar que el universo es estático y que siempre ha sido así. Lecomeda será una isla en la oscuridad cada vez más negra con sus billones de estrellas. El grupo local es un patio de juegos suficientemente grande para entretener a sus habitantes por un tiempo. Al final de cuentas todavía no entendemos completamente cómo salir de nuestro sistema solar. Si no nosotros, nuestros descendientes aún tienen miles de millones de años para explorar la galaxia a fondo. Y de hecho tenemos mucha suerte de existir en este momento ideal. El momento perfecto para ver no solo nuestro futuro, sino también nuestro pasado más lejano, simplemente alzando la vista al cielo nocturno. Aunque el grupo local esté aislado, es nuestro hogar y la última frontera humana. Quizá, pese a los sueños de la ciencia ficción, todo acaba en los alrededores de nuestro hogar. Y el canal Hubble hará todo lo posible para que la mayor cantidad de personas posible conozca información sobre nuestra patria cósmica. Se sabe que hasta las suposiciones más locas de escritores y directores de ciencia ficción terminan manifestándose en la vida real. ¿Recuerdan el planeta Miller de la película Interestelar o Solaris del libro homónimo de Stanisław Lem? En ambos casos eran cuerpos celestes cubiertos por un océano. ¿Quién no conoce el desértico Arrakis de Duna o el legendario Tatooine de Star Wars? Ejemplo de planeta desértico para adultos, Flux sin agua de la película King Zaza de Georgi Danelija. También está Ego de Guardianes de la Galaxia, Cybertron de los Transformers y Pandora de Avatar. Todos ellos alguna vez se consideraron fantásticos, absolutamente impensables. Esa época ingenua quedó en el pasado. Ahora los telescopios están descubriendo cuerpos celestes similares e incluso más extraños, cuya descripción no se le habría ocurrido a ningún guionista o escritor. Hoy intentaremos sumergirnos en el fascinante mundo de los exoplanetas que habitan el macrocosmos, cómo son, si existe un límite para la imaginación del universo y a qué tipo de planetas estamos acostumbrados. Dentro del sistema solar, además de los objetos rocosos con diferentes condiciones de nuestra estrella madre, también orbitan gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, así como Neptuno y Urano que están congelados. Hubo un tiempo en que los astrónomos pensaban de manera míope que el sistema solar era algo exclusivo, pero cuando los telescopios comenzaron a explorar activamente el universo, resultó que hay muchísimos cuerpos celestes como estos por todas partes. A decenas, cientos y miles de años luz de nosotros, giran Júpiteres calientes con condiciones extremadamente extremas y atmósferas que literalmente hierven. Mundos compuestos de lava fundida, supertierras de tamaños increíbles, planetas como Tatooine cubiertos por toneladas de dunas de arena, mini Neptunos helados, así como errantes inquietos, cuerpos celestes vagabundos. ¿Notaron que incluso en los nombres de estos objetos usamos denominaciones familiares como Júpiter, Tierra o Neptuno? Pero algunos planetas se salen de los grupos establecidos con condiciones ya conocidas para nosotros y se mantienen aparte, porque sus parámetros son difíciles incluso de imaginar, mucho menos de describir. Así que presentamos el top 5 de exoplanetas récord descubiertos por telescopios terrestres. En total, se han encontrado más de 2000 de estos objetos sorprendentes. El más errante. Empecemos, si les parece, con el planeta errante SIMP-J-O-U. 13.656 5+, 0933.447. Al principio, los científicos la clasificaron erróneamente como una enana marrón, pero luego la observaron con más detalle, estudiaron su peso, que es de unas 13 masas de Júpiter, y llegaron a la conclusión de que lo más probable es un planeta errante. Tiene muchos nombres: cuasiplaneta, vagabunda, huérfana, planeta flotante, pero el significado de todos estos nombres es el mismo. Un objeto así no está gravitacionalmente ligado a ninguna estrella o sistema, como SIMP-J-O-U. 13.656 5+, 0933.347, o bien orbita alrededor del núcleo galáctico si se encuentra en alguna galaxia o es completamente independiente. Como una feminista empedernida, ¿cómo llegó el planeta a esa situación, verdad? Lo más probable es que haya sido expulsado de algún sistema como resultado de una gran catástrofe. Actualmente, el objeto del que hablamos está en la constelación de Piscis, a unos 20 años luz del Sol, pero nadie sabe dónde estará en unos siglos. ¿Te atrae el misterioso brillo de los diamantes más lujosos? Si es así, entonces presta atención al siguiente objeto.
PSRJ 1719.438b, un planeta con un núcleo de diamante que se encuentra a 4.000 años luz de la Tierra. En la constelación de la Serpiente, este es el único planeta cerca de un púlsar de milisegundos o una estrella de neutrones. Investigaciones indirectas indican que el objeto es de carbono cristalino. Las conclusiones se basan en muchos parámetros y datos recopilados sistemáticamente, en particular la alta densidad del cuerpo celeste, que es 23 veces más denso que el agua. Se supone que la atmósfera del planeta está compuesta principalmente de oxígeno, y el carbono se encuentra en el interior del cuerpo celeste bajo una enorme presión. Por cierto, cerca de otro púlsar mucho más alejado de nosotros, se descubrió el planeta más antiguo del universo, Matusalén o Piesaravishu. Está ubicada en la constelación de Escorpio, a 12.400 años luz del Sol, y la edad de este longevo es de aproximadamente 12.7 mil millones de años. Es decir, resulta que el planeta apareció casi inmediatamente después del Big Bang. Lo más oscuro, ¿pueden imaginarse un objeto más negro que el negro? Es difícil, pero telescopios terrestres hallaron un planeta así, el gigante gaseoso 32b, descubierto en 2006. El objeto es más grande que Júpiter y su atmósfera alcanza unos 980 grados Celsius. La sofocante Venus, comparada con este infierno, parecería una estación de esquí, aunque existe un sitio aún más infernal. Es el planeta Kelt 9b, cuya superficie alcanza una temperatura de 4.315 grados, es decir, casi como en el Sol. Se encuentra a 650 años luz y es 3 veces mayor que Júpiter. Ahora regresemos a la participante de nuestro ranking. A los científicos no les sorprendió tanto la temperatura superficial, sino que el objeto es más negro que el carbón y el hollín, incluso que cualquier planeta. Antes de esto se había visto que prácticamente toda la luz que llega a su superficie es completamente absorbida. Solo podemos imaginar lo aterrador que debe verse desde afuera. Lo más impresionante, ¿cuántos soles hay en el horizonte terrestre? Cualquier estudiante de secundaria sabe la respuesta a esta pregunta. Pero a 1800 años luz de la Tierra hay un planeta con el nombre en clave KOE 5AB, que tiene KOE 5AB. Un sistema triple es raro, pero imagina los atardeceres en la superficie de este planeta misterioso. El objeto está en la constelación Cygnus y fue descubierto como muchos exoplanetas lejanos mediante el método de tránsito. Esto significa que lo encontraron por el leve cambio en la luminosidad de la estrella madre cuando el planeta pasaba frente a ella. Por cierto, esto ocurre una vez cada 5 días, así de corto es el año en KOE 5AB. Las condiciones en los sistemas estelares triples son bastante inestables para el desarrollo tranquilo y productivo de los planetas, por lo que este objeto es un lugar bastante duro. Se supone que es un gigante gaseoso completamente congelado, similar a nuestro Neptuno. Lo más exótico, ¿cómo te imaginas el hielo? Frío, duro, quebradizo. Olvídalo, esos son prejuicios terrestres. En Gliese 436b el hielo es completamente diferente. Literalmente es hielo que arde, al menos eso es lo que afirman los científicos. Este planeta está a solo 33 años luz de la Tierra. Se supone que bajo su superficie hay una enorme cantidad de agua, y como este líquido está comprimido bajo una atmósfera titánica, y desde abajo esa impresionante capa es calentada por un núcleo ardiente, como resultado de estos efectos inusuales, apareció una sustancia poco común para nosotros, el hielo caliente. El objeto mencionado no es el único en esta región. Su vecina Gliese 504b, que también se llama 59 Virginis b, fue descubierta por el telescopio Subaru en el observatorio Mauna Kea. Es un enorme gigante gaseoso que se encuentra mucho más lejos de la radiación, y esto cambia por completo las teorías sobre la formación de planetas gigantes cerca de las estrellas. La temperatura en la superficie de 59 Virginis b es de aproximadamente 270-280 grados Celsius, lo cual es increíblemente caliente. Los astrónomos todavía discuten si es un planeta o en realidad una enana marrón. En 2015 se obtuvieron parámetros de masa más precisos para Gliese 504b, mostrando que tiene unas 30 masas de Júpiter. ¿Qué planeta hemos guardado para el postre? Este es un bono del canal Hubble y ni siquiera lo incluimos en el top.
Les presento, este es el planeta Océano Gliese 12114. B es 3 veces más grande que la Tierra, se encuentra a 42 años luz de nosotros y está completamente cubierto de agua. La masa del océano es más del 10% de la masa del planeta. Para que esta cifra monstruosa sea más comprensible, comparemos el mismo indicador con la Tierra. Toda el agua que hay en nuestro planeta representa solo el 0.05% de la masa del cuerpo celeste. La profundidad de los océanos en Gliese 12114. B puede llegar hasta los 1600 kilómetros. Sin duda, esta no es toda la lista de exoplanetas. Se puede mencionar HD 18973b con vientos que alcanzan velocidades de hasta 9000 kilómetros por hora y lluvias de nieve ardiente. Con nubes de piedra que de vez en cuando cubren el planeta con nieve caliente hecha de rocas, además de muchos otros cuerpos celestes increíbles. Pero aún esperaremos más investigaciones porque creemos que los habitantes del planeta Tierra esperan sorpresas. Entren a los comentarios y hagan sus suposiciones sobre qué otros exoplanetas serán descubiertos en un futuro cercano.